Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast. Hoy con una resolución de la Corte Internacional de Derechos Humanos versus Guatemala en el caso del señor Chitay Nech contra Guatemala. Empezamos con un breve resumen. Florentino Chitay Nech Maya Cachiquel nació en la aldea Quimal, caserío Semetabaj, el 2 de marzo de 1935. El señor Chitay se dedicó a la agricultura. Se casó con Marta Rodríguez Quex y con ella procreó a sus hijos Encarnación, Pedro, Eliseo, Estemerio y María Rosaura, todos de apellidos Chitay Rodríguez, quienes residían en San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango. Florentino Chitay participó en diversas causas sociales, trabajo comunitario y actividades culturales, cooperativistas y religiosas, entre otras. Posteriormente, en 1973, se unió a movimientos campesinos de la región e inició su participación política afiliándose al Partido Democracia Cristiana e involucrándose en el movimiento cooperativista. En 1977, el Partido Democracia Cristiana presentó a Florentino Chitay como candidato al Consejo Municipal, como concejal primero, en la contienda electoral municipal de San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango. Como consecuencia de tal proceso electoral, el señor Chitay resultó electo. En ese momento, dicho consejo municipal fue integrado casi en su totalidad por indígenas. Según el informe de la CEH, el 21 de noviembre de 1980, el alcalde del municipio de San Martín Jilotepeque, el señor Felipe Álvarez, fue desaparecido por un contingente integrado por militares y civiles. Asimismo, el 6 de enero de 1981, Mario Augusto García Roca, segundo concejal del municipio de San Martín Jilotepeque, fue también desaparecido. Como consecuencia de la desaparición del alcalde, el señor Florentino Chitay asumió la responsabilidad de la alcaldía. A partir de junio de 1980, el señor Chitay recibió diversas notas anónimas en donde le invitaban a desatender todas las actividades que realizaba, es decir, dejar el cargo de alcalde municipal, retirarse del movimiento cooperativo y campesino, puesto que todos estos actos eran tildados de subversivos. Florentino Chitay Rodríguez sufrió 3 intentos de secuestro y atentados en contra de su casa habitación. El primero, en noviembre de 1980, se registró al domicilio familiar, durante el cual los secuestradores llegaron y ametrallaron la vivienda. El segundo ataque se produjo días después, ocasión en la cual lograron ingresar al interior de la vivienda y disparar. Para ese momento los niños pernoctaban en casa de familiares por decisión del señor Chitay Nech. En el tercer ataque, los asaltantes entraron a la casa e incendiaron algunas de las pertenencias de la familia al no encontrar al señor Chitay Nech. Días antes de su desaparición, Florencio Chitay habló con sus hijos mayores y les manifestó que se sentía perseguido, que algo le podría pasar. El 1 de abril de 1981, el señor Chitay Nech salió de su vivienda en la ciudad de Guatemala para comprar leña, acompañado de su hijo Estemerio Chitay. Frente a la tienda de leña, un grupo de hombres armados se bajaron de su vehículo, dijeron el nombre del señor Florentino Chitay Nech e intentaron subirlo a la fuerza, pegándole en la cabeza. Uno de los hombres tomó al niño del brazo y lo encañonó, por lo cual el señor Chitay Nech dejó de resistirse y subió al vehículo. Posteriormente, Estemerio corrió a su casa y le contó todo a su familia. Los familiares de Florentino Chitay, al conocer de su detención, acudieron a la Policía Nacional. Asimismo, lo buscaron en hospitales y morgues, sin tener información del señor. Posteriormente, el 25 de abril de 1981, los dirigentes del Partido Democracia Cristiana denunciaron públicamente el secuestro del señor Florentino Chitay Nech durante una conferencia de prensa, la cual fue reportada por los medios de comunicación. Por su parte, en el informe de la CEH se documentó el caso del señor Florentino Chitay como un caso de desaparición forzada acreditada. En este sentido, el informe de la CEH señala que el Consejo Municipal de San Martín Jilotepeque fue completamente desarticulado. A la desaparición forzada del señor Felipe Álvarez le siguió la del primer concejal, el señor Florentino Chitay Nech. Como consecuencia de lo anterior, los miembros sobrevivientes del Consejo Municipal de San Martín Jilotepeque renunciaron en pleno y solicitaron que se convocaran nuevas elecciones el 8 de enero de 1981. A más de 40 años de ocurridos los hechos, Florentino Chitay Nech sigue desaparecido sin que se tengan conocimientos de su paradero. Este es el resumen del caso Chitay, de lo que aconteció en ese caso. Ahora tocaremos los aspectos jurídicos del caso del señor Chitay Nech y sus derechos humanos que se violaron, que están estipulados en la Convención Interamericana, en la propia Constitución Política de la República de Guatemala
y un elemento penal tipificado en el Código Penal. Y comenzamos con los aspectos jurídicos. Artículo 22 de la Convención reconoce el derecho de circulación y de residencia. En ese sentido, la Corte ha establecido en otros casos que este artículo también protege el derecho a no ser desplazado forzadamente dentro de su propio estado. Ahora tocamos el artículo 26, que es el de la Constitución Política de la República de Guatemala, libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. No podrá expatriarse a ningún guatemalteco ni prohibirle la entrada al territorio nacional o negársele pasaporte u otros documentos de identificación. Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa. La ley determinará las responsabilidades en que se incurra quienes infrinjan esta disposición. En el presente caso, la Corte nota que los familiares del señor Florentino Chitay tuvieron que huir de su comunidad para proteger sus vidas ante las graves amenazas y constantes persecuciones que sufrieron, así como la posterior desaparición del señor Florentino Chitay en la ciudad de Guatemala, las cuales enmarcaron en un contexto de violencia sistematizada en la ciudad de Guatemala, caracterizado por la implementación de la doctrina de seguridad social por parte del Estado en contra de los grupos indígenas mayas y en particular de sus líderes políticos y sus familiares. Tanto la comisión como los representantes alegaron que la familia del señor Chitay Rodríguez se desintegró como consecuencia de las constantes amenazas y persecuciones que sufrió antes, durante y con posterioridad a la desaparición del señor Florentino Chitay. También coincidieron en manifestar que este Estemérito Chitay presenció con solo 5 años de edad cómo su padre fue golpeado y desaparecido, lo cual constituye una violación de los derechos del niño. A título preliminar, la Corte observa que el supuesto hecho sobre el cual la Comisión y los representantes alegaron la violación del artículo 19 de la Convención respecto de Estemérito Chitay se fundamentan en el que el día 1 de abril de 1981, con 5 años de edad, presenció como su padre fue golpeado y desaparecido. La Corte no se pronuncia sobre este tal alegato, ya que ese hecho acaeció antes del 9 de marzo de 1987, fecha en la cual Guatemala reconoció la competencia contenciosa de la Corte en cuanto a la presunción de violación de los artículos 17 y 19 de la Convención respecto de Pedro, Encarnación, Eliseo, Estemerio y María Rosaura, todos de apellidos Chitay Rodríguez. La Corte ha establecido que el Estado está obligado a promover recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. Esta Corte considera que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocida en el artículo 5.1 de la Convención. En relación con el artículo 1.1 de la misma, en prejuicio de Encarnación, Pedro, Eliseo, Estemérito y María Rosaura, todos de apellido Chitay Rodríguez. Ahora les presentaré el artículo 201 del Código Penal, que es desaparición forzada y es por el delito que también se tipificó la Corte, que fue violado en contra del señor Estemérito Chitay. Artículo 201 del Código Civil ter, desaparición forzada. Comete el delito de desaparición forzada quien por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privar en cualquier forma de la libertad a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o le dé aquiescencia a tales acciones. Constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medieve móvil político, cuando se comete por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de desaparición forzada los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas. El delito se considera
permanentemente en tanto no se libera a la víctima o reo de desaparición forzada, será sancionado con prisión de 25 a 40 años. Ahora llegamos a la resolución del caso, que fue la resolución de la Corte en contra del Estado de Guatemala, y la Corte resolvió que el Estado de Guatemala era completamente culpable. Y dice así: la Corte resuelve que el Estado debe conducir eficazmente con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación, y en su caso los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Florentino Chitainech, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea. El Estado debe continuar con la búsqueda efectiva y la localización de Florentino Chitainech. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso y en desagravio a la memoria del señor Florentino Chitainech, en la que se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente sentencia, en presencia de los altos funcionarios del Estado y los familiares del señor Chitainech. El Estado debe colocar en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, una placa conmemorativa con el nombre del señor Florentino Chitainech en la que se haga alusión a sus actividades, dentro de un plazo contado a partir de la notificación de esta sentencia, y a los afectados de la supervisión. El Estado debe rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para ello. La Corte dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Esto, o sea, lo que la Corte da a entender es que el Estado hizo la desaparición forzada de Florentino Chitainech, y la conclusión es: la Corte estima que el Estado es responsable por la desaparición forzada del señor Florentino Chitay, ya que fue privado de su libertad de manera ilegal por agentes del Estado o por particulares con aquiescencia del Estado, sin que a la fecha se conozca su paradero. Lo anterior en un contexto sistematizado de desapariciones forzadas selectivas en Guatemala, dirigidas, entre otros, contra líderes indígenas, con el objetivo de desarticular toda forma de representación política a través del terror, y coartando así la participación popular que fuera contraria a la política del Estado. Ahí está la conclusión de la Corte. El Estado en esa época se encontraba en el conflicto armado interno, y o sea, no querían ver a personas indígenas del ámbito maya en cargos públicos, y fue una época muy sufrida. En esta resolución de la Corte se dictó el 25 de mayo de 2010, decretando que el Estado de Guatemala era culpable. Y esta es una de muchas resoluciones. Espero les haya gustado, y nunca olvidemos que el Estado puede ser muy cruel. Esa creo que es la reflexión, y no hay que dejar que nos repriman. Y nos vemos en la próxima. Suscríbanse, dejen su like y feliz día.